Ok, buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Torres Puello y en el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy trascendental, importante y fundamental en el derecho internacional o legislación internacional. Les hablaré sobre la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados entre los estados y las organizaciones internacionales. Partamos pues de la definición. Podemos decir que la Convención de Viena de 1986 es un tratado internacional el cual fue redactado en 1986 y lo que buscaba básicamente era realizar mejoras o anexar ciertos puntos que no se habían anexado en la anterior convención que fue firmada en 1989. En el artículo 85 de la misma se planteaba el hecho de que para que esta convención entrara en vigencia tenía que estar firmada por 35 países. Se dice que en ese entonces esta entró en vigencia luego de 11 años debido a que en su tiempo estuvo nada más ratificada o aprobada por 32 países y 2 organizaciones internacionales que participaron en la firma de la convención. Pues como todo fenómeno o como toda corriente, como cualquier tipo de cosa que fluye hoy en día, siempre hay algo que la caracteriza, algo que la diferencia del resto de las cosas, un valor agregado. En este caso, en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, encontramos que su principal característica es que esta no tiene carácter retroactivo. ¿Cómo así? Que no afecta a ninguno de los tratados los cuales fueron firmados antes de que esta convención pues entre en vigencia. ¿Qué pasa? En aquellos casos en los que se realizaron firmas de tratados antes de estos, ellos siguen rigiendo con la misma normatividad o los mismos derechos con los cuales pues fueron firmados en su momento. No pasa nada, esta nueva convención no exige cierta normativa por la cual se deben de seguir los que ya estaban firmados anteriormente. Entremos entonces al hecho de que esta convención tiene una importancia a nivel histórico, y es el hecho de que la mayoría de disposiciones o suposiciones o puntos que se buscaban decretar en esta convención hacían parte del derecho constitucionario. ¿Cuál es este derecho? Este derecho básicamente es aquel el cual nos establece que hay ciertas normas o ciertas reglas las cuales los estados siguen, pero las siguen por costumbre, por tradición. En realidad no hay un decreto, no hay cierta parte donde esto esté establecido que se deba seguir. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque anterior a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre los estados y las organizaciones internacionales, todos aquellos tratados o todas aquellas normatividades las cuales se referían a la firma de tratados internacionales se decía que estaban incluidas esencialmente en la certidumbre internacional. O sea, tenían lineamientos, tenían bases, pero no estaban decretadas. Las seguían como por cotidianidad. Como por ejemplo, yo todos los días me baño. Entonces yo, por ende, siempre cada vez que fuera a realizar un tratado internacional, iba a seguir dicho lineamiento. Pero no, por decirlo así, de manera obligatoria. Entramos entonces a los antecedentes. Pues toda corriente, todo fenómeno tiene antecedentes y pues esta no es la excepción. En el caso de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales, encontramos como principal antecedente primero que esta convención de 1986, como lo había mencionado antes, buscaba realizar mejoras, analizar los puntos de la convención de 1969 para poder realizar aquellos lineamientos o aquellas bases por las que dos estados se pudieran seguir pues a la hora de realizar un tratado. Por lo menos qué lineamiento seguir, esta regla sí, este requisito no. Seguido a esto, esta Convención de Viena le dio un giro trascendental a la definición de tratado, o pues nos muestra una nueva forma de ver una definición de tratado. Esta definición es el hecho de que un tratado es entonces aquel acuerdo escrito, el cual es celebrado entre dos estados y se rige por la normatividad de los derechos internacionales o la norma internacional bajo la cual se deben seguir para poder realizar la firma de dicho acuerdo. Básicamente, pues yo me atrevo a decir que la Convención de Viena básicamente lo que buscaba era como establecer bases, reglas, normatividades, cosa que antes pues en la anterior convención, en la de 1969, pues no se había logrado, no se había podido lograr. Encontramos el hecho de que es totalmente fundamental o trascendental el hecho de tener un lineamiento, una base, que como tal, si yo como Estado pienso realizar un tratado pues con otro Estado, necesito seguir ciertos requisitos, cumplir con ciertas cosas para poder lanzarme o a la firma de un tratado. Pues pienso que con esto podemos finiquitar el video de hoy. Muchas gracias.